Buenas noches, comenzamos con esta semana 3 de este maravilloso módulo 4. Semana 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Pues bien, veamos hace unos instantes los tópicos a tratar en esta semana. Mucha lectura en este módulo, me parece que es incluso más lectura que en generaciones anteriores. He estado cambiando ya más frecuentemente, es muy bueno. Así hay estudiantes que tienen más textos más innovadores, hay más versatilidad, y también esto agiliza tanto para ustedes como para los profesores, que no sea los mismos textos y no se tienda a copiar de blogs de estudiantes de otras generaciones. Pues bien, veamos los tópicos a tratar. ¿Cómo les fue hace sus actividades integradoras de la semana 2? Hay cosas que decir, sí. Lo principal es que noté que bajó mucho la afluencia de actividades integradoras. Sí, yo comprendo que si no estamos acostumbrados, si no tenemos el hábito de la lectura, nos va a resultar muy difícil proseguir, y tienen que leer, por favor. Lo lamento, no queda de otra, hay que leer. La mejor motivación para leer es la meta, porque desean seguir estudiando. Si desean aprender, si desean conseguir esa meta, o si desean el certificado, no lo sé. Si quieren estudiar medicina, si quieren estudiar ingeniería, alguna meta que tengan propuesta, pero para eso tienen que leer, por favor. No se puede estudiar sin leer, no se puede evitar, no se puede evadir, lo lamento, y este módulo es principalmente los fundamentos para tener esa disciplina de la lectura. Son textos sencillos, sí, son relativamente varios. En medicina se lee más, en filosofía se lee muchísimo más, en derecho también se lee. Si deseamos alcanzar estas metas, si deseamos estudiar alguna de estas carreras y no nos gusta leer, eso es un grave problema. ¿Qué no tienen las actividades integradoras de esta semana 2 que transcurrió? Hubo trabajos muy buenos, algunos muy originales, muy originales. Las presentaciones en PowerPoint, algunos estudiantes se lucieron, debo decir, maravillosas. Felicidades, están acercando sus metas, excelentes calificaciones, muy bien. Hay entre algunas cosas que son cosas de pulir, ¿sí? Algunos estudiantes les comenté que insertaron las imágenes sobre el texto. O sea, está el texto y encima pusieron las imágenes y no se puede leer. Y por ahí uno que otro despistado, además de poner las imágenes sobre el texto, encima las imágenes sobre otras imágenes, y no se entiende, no se puede apreciar nada. Algunos de estos estudiantes les pedí que tengan cuidado con eso, porque no lo pueden estar repitiendo en cada actividad, en cada módulo. Algo muy frecuente, les pido por favor, nombren los archivos como se piden, porque no lo está haciendo gran parte de los estudiantes que tengo actualmente. No suele suceder, pero en estos con ciertos estudiantes que están presentando actividades de otros módulos, por lo mismo de que los archivos no están nombrados como se piden. Están presentando actividades de módulo 2, 3, propedéutico, etcétera. Por ahí alguien presentó una actividad en módulo 8. No veo cómo se pueda presentar algo que aún no se ha aprobado. Estamos en 4, no se puede llegar al 8. ¿Cómo? Tiene que pasar previamente otros módulos. Entonces, estas son de las principales cosas que deben pulir, por favor. Los audios.
cuando graben audio o cuando graben algún video, no solo para este módulo, sino para módulos posteriores, primero, si es audio, buenas tardes o buenas noches, etcétera, esta es la actividad tal, y el título, etcétera. ¿Por qué? Por ahí algunos despistados comenzaron a leer muy rápido y no mencionaron el título del texto que estaban leyendo, ni el autor, y al revisar en su texto, en su actividad integradora, tampoco decía el título, ni el autor, ni a qué geografía pertenece, a qué zona, a qué región. Hay un grave problema. Por eso mismo tenía que ser de su región, de su localidad. De 1900 para acá, en algunos estudiantes no pusieron, simplemente leyeron, no sé siquiera si es de 1900 para acá o si es anterior, no lo sé. Tienen que hacer con calma sus actividades, por favor. Yo entiendo que es mucha lectura, pero háganlo con calma. Ya les pedí que lo hagan con calma, de lo contrario van a meter cosas. Bueno, ¿qué tenemos en esta semana? Tenemos dos actividades. La primera es para entregar y la otra va a ser un foro. Tienen que hacer lo mejor, dar su mejor esfuerzo en este foro, por favor, porque no hay repetición de algunos estudiantes en otros módulos copian precisamente las participaciones de sus propios compañeros. Supongamos, algún estudiante participó aquí y el estudiante que participa posteriormente copió lo de su compañero de arriba o de sus 2 o 3 compañeros de arriba. Entonces eso está mal, por eso tienen que leer, por favor. Tienen que investigar, tienen que leer tienen que ver los dos sitios web que pide la actividad. Acerca de, vamos a trabajar en este foro de actividad integradora 6 sobre las experiencias estéticas. Que considero una experiencia estética, como, cuándo, por qué. No basta decir no me gusta, tienen que explicar por qué no me gusta. Si está feo, ¿por qué considero que está feo? Si está bonito, ¿por qué considero que está bonito? Si considero que está hermoso, voy a poner un póster, o supongamos que voy a hacer un tatuaje de esa foto, o de esa imagen, de ese cuadro, o de ese cantante. Más concretamente de la literatura en este módulo 4. Supongamos que me voy a disfrazar de Frankenstein, o voy a hacer el tatuaje de Frankenstein. ¿Por qué me gustó tanto? ¿Por qué? Por esto. No basta decir sí, por favor, porque en algunas actividades ciertos estudiantes simplemente pusieron sí, algo, cosas. Lo lamento, eso no es una explicación y eso no denota ninguna evidencia de alguna lectura. Entonces, en la actividad integradora 5, literatura clásica y situaciones actuales, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primera instancia vamos a descargar la reseña. ¿La reseña sobre qué? Sobre un texto de Aristófanes. La reseña está relativamente corta. ¿De qué es el texto? Es una sátira, es una crítica social acerca de la filosofía en ese periodo. Y la actividad, una vez de que ya leímos, vamos a descargar nuevamente otro documento. Y en ese documento también vamos a mostrar, vamos a evidenciar nuestra lectura, explicando lo que pide las preguntas, y vamos a grabar nuevamente un audio con base en nuestra lectura. Por eso mismo tienen que leer, son 22 páginas, por favor. 22 páginas es una tercera parte de todo el texto, de su totalidad. Posteriormente de grabar el audio, van a responder las preguntas también requeridas y van a reorganizar como hicieron en semana 1 con la fábula de Samaniego. Algo sencillo, pero hay que leer bastante. O sea, esta semana se basa prácticamente en analizar, en reflexionar cómo aquellas cosas que leímos nos pueden aportar en nuestras vidas. O sea, individualmente, quizá en general no, quizá hay personas en el autobús, en
en el mercado, en el Oxxo, en el Telcel, quizá que no les aportó nada, quizá porque no leen, no lo sabemos, pero nosotros que estamos leyendo, cómo esas lecturas nos pueden aportar algo a nuestras vidas. ¿Qué es eso que nos aportan? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿En qué momento decidimos que nos está aportando algo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Eso es lo que tenemos que explicar tanto en el foro como en la actividad. Por favor, son cosas relativamente sencillas, pero pues hay que leer. Y entonces vamos a los ejemplos. Pues bien, para realizar las actividades de esta semana es imprescindible primero pensar qué hemos realizado, si hemos cometido alguna falla, cómo podemos mejorarla, y si no hemos cometido hasta ahora ninguna, precisamente ver cómo hemos estado conllevando, cómo hemos estado planeando las actividades escolares, no solo escolares, vaya, cómo nos desarrollamos precisamente en la vida. Lo que estaremos viendo perdón, en esta semana es no solo literatura, sino cómo el conocimiento que podemos encontrar en un libro puede, se escucha muy cliché, muy lugar común, transformar nuestra vida, porque regularmente no la transforma, no. Por ejemplo, de los textos de los libros de autoayuda, yo puedo leer alguno y realmente no me transforma en nada, al contrario, simplemente me quitó el tiempo. Pero vaya, yo ya tengo más experiencia leyendo textos, múltiples tipos de estilos, temas, autores, países, etcétera. Pero precisamente quienes apenas se están acercando, como les comentaba en semana 1, Rubén Darío puede ser un acercamiento, pero no necesariamente. Ustedes ya vieron el lenguaje, no es muy sencillo, no hay temas muy complejos en él, pero el lenguaje es muy rebuscado, hay muchas metáforas. Entonces, para poder proseguir tenemos que ver en qué nos estamos equivocando, o si no nos hemos equivocado, cómo podemos inclusive mejorar lo que hemos estado haciendo. Bien, en esta semana estaremos viendo aspectos de filosofía y aspectos de literatura clásica. ¿Por qué de filosofía? Vamos para allá. Primero tenemos que ver a quién vamos a leer. En este caso, leeremos Las nubes, sí, pero en primera instancia descargaremos esta reseña y la leeremos. Esto es rápido, se lee en 1 minuto, no hay problema. Para poder comprender quién es este personaje, tenemos que comprender precisamente qué estaba sucediendo en el contexto. Reitero, el contexto no es una persona, el contexto no es una página, el contexto es lo que estaba sucediendo en ese instante, en esas circunstancias, en esa geografía, en su vida, etc. ¿Por qué Aristófanes escribió Las nubes? Pues vamos a ver. ¿Qué sucedía en esta época helenística, arcaica, del siglo VIII al siglo V? Siglo VIII, siglo III aproximadamente, no solo al siglo V, porque son circunstancias que, si bien eran similares, algunas cosas se iban modificando y otras cosas quedaban perpetuas. Bueno, perpetuas hasta cierto punto. Perpetuas psicológicamente, emocionalmente, socialmente, públicamente, a eso me refiero.
quizá el tipo de moneda, quizá las costumbres iban modificándose, pero los aspectos internos de la persona, cómo se interrelacionaban con los demás, eso es a lo que me refiero por perpetuo. Entonces, en este periodo, la Grecia arcaica comenzaba a fundamentar su pensamiento. Todas las luchas entre aquí está Grecia, Atenas, Esparta, con los países mediterráneos, los gobernantes, los reyes, ciertamente buscaban más territorio. Esto implicaba ciertas políticas públicas, cierta ideología, cierta idiosincrasia que iba adaptándose tanto a los esclavos, a los señores que tenían sus casas solariegas, a las esposas, inclusive a los que pastoreaban el rebaño. Todas estas ideologías, como se iba difundiendo esta idiosincrasia, iban teniendo cierta actitud ante la vida. Precisamente ustedes ya lo vieron en semana 2. ¿Cuál es el sentido de la vida en un texto? No solo en un texto. Quizá el texto nos está transmitiendo algo que el autor vivió, y si no vivió, algo que comprendió, algo que analizó, a pesar de que no estuviera en ese lugar. Por ejemplo, Kant, Immanuel Kant o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, no viajaron como tal grandes distancias, pero todo lo que analizaron precisamente los conllevaba a tener esta postura ante la vida. Posturas como cuáles, posturas individuales, posturas masivas, posturas psicológicas, emocionales, posturas económicas. Todo esto precisamente por cómo estaban rodeados por las personas. Esto quienes vayan a estar conmigo en módulo 8, 9, 10, esto se estará viendo más adelante, pero esto es un breve avance de por qué el contexto puede influenciarnos, y además cómo esa influencia puede plasmarse en un texto, y además ese texto cómo puede tener esa influencia en nuestra persona para que nosotros a nuestra vez influenciemos a alguien más, y así consecutivamente, así indefinidamente. La democracia como tal en Grecia son dos palabras griegas, demos y kratos. Demos pueblo y kratos de gobierno. Se puede entender el gobierno del pueblo, el consenso, el bien común. Pero precisamente si el bien común es, supongamos como sucedió históricamente, si el bien común era quemar mujeres en la Edad Media por la Inquisición, eso era el bien común. No es que fuera ético, sino es lo que querían los demás, sino que es lo que querían la mayoría. Otro ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis quemando libros, no es de que fuera ético, sino que eso era el bien común, sino que eso era apreciado por la mayoría. Entonces les pregunto a ustedes, estimados estudiantes, ¿el bien común necesariamente está en lo correcto? Supongamos que nos para un policía y nos dice que no podemos vestirnos como estamos actualmente, y nos argumenta que es por el bien común. Entonces ahí comenzamos a tener ya per se una postura ante la vida. ¿Por qué esta persona quiere autoritariamente imponerme esto, siendo que yo soy parte del pueblo? Y si realmente se ejerce la democracia, yo debiera
ser parte de esa democracia y por qué no soy escuchado. Precisamente eso es de lo que argumentaba. Aquí vemos a Sócrates, el célebre filósofo, que es más reconocido por los textos de Platón. Sócrates como tal no escribió nada, sino que fue su discípulo Platón quien plasmó en los diálogos, en los famosos diálogos platónicos, las enseñanzas de su maestro filósofo. Bien, esta es parte de la imagen recurrente de la apología de Sócrates, en la que se le acusa precisamente de causar revueltas por ir en contra del bien común. Así es. Por eso mismo, supuestamente por causar esas ideologías en la juventud, se le impone beber la cicuta, o sea, un veneno para que muera y que deje de fastidiar a la democracia o al bien común como tal. En este periodo, todo el pensamiento se comenzaba el pensamiento racional como tal se comenzaba a difundir precisamente con los peripatéticos, o sea, andar caminando por aquí, por allá, por la plaza, por el liceo, etcétera, etcétera, andar caminando por el mercado, y andar preguntando a las personas, a las mujeres o a los vendedores: ¿tú qué consideras que es el arte? ¿Tú qué consideras que es lo justo? ¿Tú qué consideras que es lo bello? Y de repente así preguntarle a alguien de aquí del mercadito popular: ¿qué consideras que es justo? ¿Qué consideras que es estético? Ah, caray, pues no, pues quién sabe. Precisamente porque no estamos acostumbrados a pensar, simplemente reaccionamos y simplemente llevamos a cabo cosas reaccionariamente, mecánicamente, por inercia, y no estamos acostumbrados a analizar, a reflexionar, y esto es precisamente lo que difundía Sócrates, y esto precisamente es lo que estarán leyendo acá. En parte sí demuestra Aristófanes lo que es la ideología, parcialmente la ideología de Sócrates, pero vista desde su perspectiva, precisamente como estaremos viendo en el foro de esta semana 3, cuáles son sus perspectivas de lo estético, que comprendemos como estético por experiencia sensible. Aristófanes, estimados estudiantes, no era filósofo como tal, no era como Platón, no era como Sócrates, no era como Tales de Mileto, etcétera, etcétera, no. Él se basaba en sátiras, en escribir su perspectiva, no en razonamientos someros sobre política o sobre estética. Entonces lo que está haciendo aquí Aristófanes es una sátira de lo que él observa que está pasando aquí, de lo que está conjeturando y de lo que está observando desde su perspectiva de Sócrates. Entonces, aquí están los personajes, aquí está precisamente Sócrates. Son 22 páginas, les pido las lean por favor, no se está pidiendo media página ni 2 páginas, tienen que leer las 22, en esto se basa su calificación, por favor. Entonces, bien, prosigamos. Como les comentaba, la estética lo estaremos viendo no solo en el foro de esta semana, sino también acá. La estética es precisamente esta subrama de la filosofía que analiza, que reflexiona sobre lo bello, sobre la experiencia sensible. Esto también lo analizó más detenidamente Immanuel Kant, siglo XIX, pero de momento no lo estaremos observando, no lo estaremos analizando porque es meternos en otros temas.
Estética. El término estética proviene del griego aistesis, es la rama de la filosofía que se relaciona con la esencia y la apreciación de la belleza y la fealdad. Su finalidad es la de mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular o si los objetos tienen en sí mismos cualidades específicas o estéticas. ¿A qué refiere esto? Bueno, precisamente de ayer a hoy ustedes ya han estado participando en este foro, semana 3, y algunos estudiantes les he preguntado, según tu participación, ¿qué o cómo consideras que surge esta relación estética entre el lector, entre el texto y el autor? ¿Qué es lo que nos hace sorprendernos? Bueno, ustedes en semana 2, en esta presentación de PowerPoint, colocaron sus imágenes con las cuales reaccionaron ante el texto precisamente de Mary Shelley, de Frankenstein o de Leonora Carrington. ¿Por qué reaccionaron así? Precisamente por su apreciación sensible sobre algo que les estaban haciendo sentir. Quizá en algunas partes no les hacía sentir mal el texto, en otras quizá hasta inclusive repulsión. Precisamente ¿por qué? Es por la descripción que realiza el autor, o es porque no estamos acostumbrados a leer ese tipo de textos, o quizá no estamos acostumbrados a leer, o quizá sí estamos acostumbrados, pero no a obtener ese tipo de sentimientos, de emociones al leer. Quizá es esa transgresión entre lo establecido por nuestra propia ética, por nuestros límites, y entre aquello que nos están observando, que nos están mostrando, y que nosotros estamos observando desde una perspectiva, desde nuestra ética, desde nuestro conocimiento, desde nuestras experiencias, desde nuestra edad, desde nuestras emociones, y precisamente en eso se basan las experiencias estéticas, precisamente en las emociones y no necesariamente en el razonamiento. Si nos basamos en el razonamiento, entonces nada del arte tendría sentido. Nada de las bellas artes, esculturas, cine, literatura, nada, sino que nos basamos en el sentimiento, porque precisamente las emociones son las que moldean el arte, y el arte asimismo nos insufla en el pathos. El pathos es la emoción del momento, la emotividad. Sin esa emotividad no se puede crear arte, y no se puede absorber el arte, no se puede consumir el arte, no se puede observar una pintura de Rembrandt, de Goya, de Van Gogh, si no somos apreciadores emocionalmente. Para poder apreciar emocionalmente tenemos que hacer una interrelación de los elementos con el todo. ¿Cuáles elementos? Todo lo que vemos, todo a nuestro alrededor. Elementos como cuáles, por ejemplo, las partes mínimas de un cuerpo humano, las partes, la mano, la interrelación de la distancia de los dedos con la mano, o el tamaño de la mano en proporción con el antebrazo, y la proporción del antebrazo en relación con el tronco. Si los brazos son muy largos, entonces decimos que esa persona está desproporcionada. Quizás sus genes no fueron los correctos en alguno de los padres, o viceversa, quizá tiene los brazos cortos y el tórax muy amplio. Entonces ahí estamos diciendo que no hay estética, es porque no tiene interrelación de las partes con el todo. Aquí, ¿cuáles son las partes? Por ejemplo, el horizonte, este arbusto, la persona. Esto es una foto, el todo es la foto, las partes es cada una de estas: el cielo, el suelo, los arbustos en el horizonte,
la hojarasca, la bruma, las partes que muestran cierto contexto. Reitero, el contexto es todo lo que lo rodea. Ese contexto en parte con lo que estamos tratando de mostrar y demostrar. Si causa si hay cierta empatía, cierta relación, cierta estabilidad, cierta paz, cierta tranquilidad de estas partes, esta con esta, entonces decimos que hay estética. Precisamente eso es de lo que estaremos hablando en el foro, y es de lo que estaremos hablando en parte con la actividad integradora que me presentarán. Reitero, ciertamente el profesor sabe más que el estudiante, pero por ello mismo el estudiante, para saber si va aprendiendo bien, para saber si ha comprendido las lecciones, también debe aprender a cuestionar lo que ha aprendido y cuestionar al profesor. No basta con decir sí a todo, porque quizá en ese sí simplemente estamos repitiendo así como una grabación, y no estamos analizando lo que explicó el profesor. Quizá no el profesor, sino lo que leímos o lo que vimos en un video, la canción que escuchamos, el video, etcétera, etcétera. Si no analizamos, si no aprendemos a cuestionar, entonces simplemente se queda como un objeto más inerte, inamovible. Tienen que, por favor, estimados estudiantes, tienen que aprender a cuestionar. Entonces vamos a la actividad. Así bonito, reitero, por favor, con su carátula, porque por ahí hubo actividades que se me perdieron y ya no sabía de quién eran. No había carátula, no había nombre ni del estudiante ni del grupo, no, el archivo no estaba nombrado. O sea, esto fue de pocos estudiantes, 3 estudiantes nada más. Los demás lo hicieron bien, pero les pido por favor, si no pone nombre, ¿a quién voy a calificar? ¿De quién voy a... cómo sé a quién pertenece ese trabajo? Se queda anónimo. Reitero, es obligatorio, no es una sugerencia, es obligatorio, por favor. No pueden ir a dejar un currículum a alguna empresa y resulta que se les olvidó poner el nombre, se les olvidó poner su teléfono, se les olvidó poner su dirección, el correo electrónico. Entonces, ¿para qué? Precisamente, ¿para qué fuimos? Simplemente eso fue una pérdida de tiempo. Tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo, por favor. Bueno, entonces, acá está Aristófanes. ¿Cuál es el argumento? Reitero, 22 páginas. No se está pidiendo una, no se está pidiendo lea una página. No. Tienen que ser las 22. Y en argumento tienen que explicar, por favor. Tienen que explicar, porque por ahí hubo trabajos que decían cosas como estas. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es el argumento? Dice cosas que yo no sabía, no sabías como cuáles, sobre cocina, sobre electrónica, sobre mecánica, sobre automóviles. ¿Qué dice el argumento? O sea, esto no es un argumento y esto no define lo que son 22 hojas, lo lamento. Por ahí hay varios estudiantes que se molestaron conmigo, pero si no soy yo, será otro profesor, y si no, así mismo será la vida, o en algún empleo, quizá algún familiar, que les hará comprender que no pueden hacer esto. Una frase así de breve no explica algo, no explica nada. Los lamento, no explica nada. Tienen que explicar aquí, al menos, como 3 renglones se van a echar, más o menos. No lo pongo porque en módulos pasados yo me daba cuenta que exactamente lo que yo escribía, por ahí había algunos estudiantes que escribían exactamente lo mismo. Le ponían, una vez que les pasaba el link, ponían pausa al video y copiaban exactamente lo que yo escribí. A ver, no, lo que yo pongo de ejemplos es para que tengan una idea, no para que lo copien, por favor.
Entonces, vamos a leer este texto según lo que ustedes hayan comprendido, con su apreciación estética, según lo que les hizo sentir. Ustedes analizarán si esto puede llevarse a la práctica o no. Si es que puede llevarse, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué personas? O quizá con ninguna persona, quizá en nuestro trabajo, o quizá hemos visto gente así, o quizá nos han contado, etcétera. Bueno, acá van a poner el link correcto, por favor. Reitero, les pido que se fijen, por favor, debo insistir en que se fijen el archivo. Tienen que abrirlo por lo menos en dos plataformas, ya sea en su teléfono celular o en su computadora, en su tablet, para ver si está bien, si abre, por favor, porque hay estudiantes que me dijeron, es que usted no explicó eso. No, como de que no. ¿Qué sucedió? Nuevamente esto. Y eso es precisamente lo que les pedí que no hicieran. O sea, no puedo tener acceso aquí, no puedo tener acceso a su computadora, por favor. O sea, esto no es internet, esta es parte de su disco duro. O sea, es parte del directorio de su disco duro. Esto no es internet y debe quedarles muy claro, porque esto lo estarán haciendo en módulos siguientes. No, esto no es internet, tienen que subir a internet. Y aquí me digo importante, por ahí hubo estudiantes que comenzaron a leer y no explicaron, no describieron el título del poema, ni el autor, ni en qué lengua estaba. Y por ahí hubo como 2-3 estudiantes que les dije, oye, te pido por favor les den más despacio. Primero, por ahí hubo estudiantes 10 segundos o 15 segundos en que incluso cortaron así el audio y no dijeron nada. Pues esto, así, se acabó. No, lo lamento. Era un minuto. En un minuto pueden explicar, buenas tardes profesor, soy del grupo tal, soy tal estudiante y el texto se llama así y está escrito en tal lengua, que supongamos mije o zapoteca, etcétera, etcétera. Y comenzaré a leer. Pronto, así de sencillo. Bien, una vez de que terminaron de leer y de grabar ese audio, que me pongan aquí su correcto link, por favor, lo leerán, así es. Así como lo grabaron, aquí me ponen su link, por favor. Lo escucharán. Y una vez de que lo escuchen, aquí escribirán ya bien la reinterpretación de esas 22 páginas, por favor. Entonces podrán corregir lo que escucharon, que a ustedes mismos les quedó mal. Supongamos, me faltó esto, me faltó decir aquello, me faltó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ustedes irán corroborando si van bien o si le faltaba algo. Y si van bien, pues no hay problema, seguimos adelante. Y aquí exactamente les pido, justifican por qué sí, por qué no, cómo, cuándo, dónde. No hay prisa, por favor, con calma. Quienes no tengan equipo de cómputo, quienes no puedan acceder frecuente a internet, me dicen por favor. Hay aplicaciones para que puedan descargar en su teléfono celular. Pueden descargar, hay que leen PDF y doc para que puedan descargar los documentos, no solo de este módulo, sino de los siguientes, y así podrán leer el texto en cualquier momento. O sea, ahí no hay ningún problema. También hay aplicaciones gratuitas, tanto que leen PDF, Word, y como escriben también. Pueden escribir desde su teléfono celular si no tienen ustedes tablet, si no tienen
computadora, no hay ningún problema, pero les pido hagan con calma sus trabajos, por favor. Si no tienen internet, pueden acudir a una biblioteca pública, son gratuitas y estos textos están en todas las bibliotecas públicas sin excepción porque son clásicos. Entonces, si tienen dudas, me las hacen saber, por favor, y hasta aquí la dejamos. Saludos cordiales.